educación sexual que no tiene que ver con lo que se expresa, sino con lo que se hace. Y yo creo que esto de que se dice que hay que hablar, la educación sexual empieza en la cuna. Los niños recién nacidos de 2, 3, 4, 5, 6 meses, pues tarde o temprano empiezan a tocarse el cuerpo, empiezan a descubrir aquellas partes que les proporcionan placer, y la reacción que tienen en ese momento los padres, el padre o la madre, puede ser muy distinta del que le dice quita la mano de ahí, eso es cochino, sucio, tal. Entonces ya genera sensaciones de culpa por su parte, a la que lo ve con normalidad, y entonces ya la sensación es muy distinta. Pero incluso lo de hablar con los padres, pero si todos, a pesar de que la relación sexual íntima de los padres pues pertenece al terreno de lo privado, casi todos los jóvenes saben cómo se relacionan sus padres. Ven actitudes en casa, besos, caricias, que se le va la mano al padre y que la madre dice quita, que están los niños delante, o ven todo lo contrario, ven una situación de desamor, de que no se relacionan, de que se enfadan, de que todo es un furroñamiento, y entonces con eso viven si la sexualidad es una cosa agradable, sensata y dentro de del amor y del desarrollo humano, o si no, si es una fuente de conflictos entre el padre y la madre. ¿Pero es más fácil contestar preguntas que empezar una conversación para los padres? Probablemente este programa de hoy permita a algunos padres hablar con sus hijos, y si no hay un programa, empezar desde cero es más difícil. Ya, es que he leído en un libro que usted ha escrito que decía pronto no es nunca demasiado pronto para hablar, y tarde es siempre demasiado tarde. A mí me ha parecido una frase, le tengo que decir, genial, por un lado, ¿eh? Bueno, eso es verdad, pero es verdad que a los padres a veces sienten cierta incomodidad en hablar con los hijos de la sexualidad, pero deben abarcar el tema, porque sobre todo los jóvenes sí están preparados para recibir información. A veces decimos, si les contamos demasiadas cosas, no les estaremos provocando, y no es así. Es como si a un chico de 14 años les empiezas a explicar integrales o derivadas. Probablemente, pues no, estarán los quebrados en otras cosas, y entonces si le das demasiada información, tampoco lo capta, porque no sirve para nada. Está preparado para recibir lo que está preparado para recibir, y eso le vendrá excelentemente bien. Pero desde luego necesitan una excusa para empezar a hablar. Ya. Pues el doctor ya lo ha dicho, esta noche ya hay manos levantadas. Un poquito de paciencia, por favor. El doctor ya lo ha dicho, esta noche a lo mejor vale para que algunos padres arranquen a hablar con sus hijos. Hablar es siempre bueno, eso está clarísimo. María Hostiz es otra de nuestras invitadas, es cantante, ustedes la conocen perfectamente, tiene 3 hijos. Una chica de 22, otro de 21 y uno de 17. Ella viene desde, bueno... De Madrid. De Madrid, porque antes has estado en Pamplona, pero ahora no. No, vivo en Madrid. Yo te quería, la primera cosa que quería decir, María, es que tú tienes fama de ser una mujer conservadora. Incluso mucha gente te ubica, te sitúa en el Opus Dei. ¿Quieres aclarar algo desde el principio? Hombre, soy conservadora de lo que considero bueno en la sociedad y en la vida que haya que conservar. En eso sí soy conservadora. Del Opus Dei no lo he sido nunca. Yo respeto a la gente que lo sea, pero no he sentido nunca esa vocación, jamás. Probablemente soy una persona bastante rebelde en ese sentido y creo que se puede creer en cosas sin necesidad de pertenecer, pero respeto profundamente a quien sienta esas vías. Pero tú no eres de Nunca lo he sido, ni creo que lo seré, porque tengo cosas muy claras. Y respeto profundamente, que nadie se ofenda a los que sean, respeto profundamente. María, tú, respecto a la educación de tus hijos, ¿cómo te planteaste esa educación? Es decir, ¿cuáles eran para ti los aspectos más importantes? Son todos. Es decir, que todo conforme va viniendo el momento. Es decir, tú tienes tus hijos y tienes que aprender con ellos muchas cosas, con todo el cariño del mundo, y saber en qué mundo vives y lo que está en la calle. Eso es primordial conocerlo. Aquí en este programa se habla de sexo, muy bien. Los padres hay que adelantarse a ese tema. Es que hay que adelantarse. Y no tiene por qué dar ninguna vergüenza hablar de ese tema, para nada, porque además tú lo has vivido antes. Y cada uno, pues dependerá en su familia, en su entorno, de lo que le den. O sea, tú no has tenido problema para hablar con afortunadamente tus hijos. No. Yo he hablado y además, bueno, si estuvieran aquí lo dirían. Es decir, que no hay ningún problema. No ha habido nunca. En mi casa me hablaron a mí de sexo también, ¿A qué edad te hablaron de sexo? Para los 12, 13 años. ¿Y qué te dijeron? ¿Lo recuerdas? Sí. Me dijeron, bueno, esto es algo que está ahí. Te voy a decir una cosa, da mucho gusto, me acuerdo que me dijeron. ¿Eso te dijeron? Da mucho gusto, pues, oye, pero mis padres es que son chapó, pero hay que saber que en la vida no solamente es esto, hay que controlar el sexo aquí. Vamos a ir formando a la persona desde el trabajo, desde la responsabilidad, desde tantas y tantas cosas. Vas a ir descubriendo la vida poco a poco y te vamos a apoyar y te vamos a acompañar y te vamos a asesorar.
También a veces te haremos llorar porque seremos duros en algunas expresiones que no vas a entender porque no tienes edad, pero las vamos a decir con todo el cariño del mundo. Dice, me acuerdo que me decían, cuando tenías 1 año no te daba garbanzos porque no podías asimilarlos. Pues de ese modo en la vida se asimilan las cosas según la edad. Ya. Y yo aquí quiero decir que ni soy socióloga, ni soy médico como es el doctor. Yo os hablo desde mi propia piel de madre que ha ido aprendiendo con sus hijos, de lo que a mí me han dado y de lo que buenamente quiero dar para lo que en definitiva es la vida de todos, la felicidad de la gente, que os sintáis realizados unos y otros. Eso es lo que considero que es importante, es una palabra que utilizáis mucho, que os sintáis bien. Si vosotros pensáis que vais a elegir una vía y estáis contentos, como los chicos de este lado que dicen esto y esto y esto, ¿os sentís realizados con eso? Fenomenalmente, me parece muy bien. A lo mejor no es lo que yo comparto, lo que yo digo a mis hijos, pero también es respetable. También es respetable, o lo que digan estos chicos. Cada uno en su familia, pienso que hay obligaciones y derechos, los padres tenemos. Es muy difícil, ojalá vosotros cuando seáis padres sepáis educar a vuestros hijos muy bien, y yo lo espero que así sea. Espero que así sea. Es muy difícil esta misión, vamos aprendiendo día a día y vamos aprendiendo también de vuestra mano. También de vuestra mano. ¿Tus hijos qué te dicen? ¿Que has acertado o se enfadan mucho No lo contigo? sé, yo hago lo que creo que debo de hacer y probablemente en muchas cosas me esté equivocando, en otras a lo mejor acierto. Lo que sí quiero que sepan que les doy todo el cariño y la comprensión del mundo y que mi conciencia quedará tranquila con lo que su padre y yo les decimos, es decir, que esto, aunque la madre está más siempre con los hijos, es una misión de los dos, del padre y la madre, porque no es parirlos, es educarlos para la vida, educarlos como ciudadanos, como personas que tienen que estar en esta sociedad, que tienen que formar un día sus familias, y que bueno, se trata de ayudarles con todo el cariño del mundo. A veces pues, a veces te voy a decir, pones para comer verdura y comes morros. Pero amiga, eso de los morros me suena a mí mucho. Bueno, pero eso en la vida es así. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Que estoy segura de que a vosotros os habrá pasado, vosotros os habrá pasado 1000 veces. ¿Cómo hace uno para vencer esos silencios irritantes de los hijos? Cuando tú quieres hablar y aquello no habla ni dice una palabra. Hombre, pues yo, por ejemplo, pienso que gracias a Dios, un sentido del humor bastante importante, ¿no? Y te ríes. Sí, y me río. Y digo, hijos míos, educarme sexualmente porque no sé cómo hacerlo. No sé, he tenido 3 hijos, he pasado por la vía del matrimonio y no sé nada. Educarme. Muy bien, entonces María. me río y nos reímos, terminamos riéndonos. Eso es lo más importante. Hacer personas es difícil, El tercer invitado en la mesa esta noche es Josep Vicent Marqués. Él es valenciano, sociólogo, escritor y profesor de Sociología de la Universidad de Valencia. Es también profesor de Sexualidad Humana en la UNED. Ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada también de otra campaña que se titulaba Es divertido pero no es un juego. Esa campaña de información sexual que puso en marcha el Consejo de la Juventud. Pues Josep Vicent Marqués colaboró también con esa campaña, que también fue otro escándalo. Sí, pero para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida, encontrarme con 2 personas, incidentalmente del sexo femenino, a quienes no había visto nunca y que parecían opinar exactamente lo mismo que yo respecto a cómo dar una información con un cariño enorme a quien pensase cosas diferentes y sobre la base de que no había ninguna idea preconcebida de quién era el técnico, quién era el que sabía de sexualidad o no. Me gustaría hacer un homenaje a las personas que han participado en esta campaña por el exquisito cuidado que se puso en no herir ninguna susceptibilidad y por aprender de la campaña anterior del cielos, no me acuerdo, a evitar quizá errores que para mí son disculpables, pero que en cualquier caso se intentaron evitar. Señor Marqués, lo que parece cierto es que los padres han tenido que aprender a marchas forzadas, porque los cambios han sido radicales en este terreno. Los padres muchas veces, aunque quieren, no pueden acertar porque es que no llegan, ¿no es así? Sí, yo pienso que un padre, una madre normal debe de estar en algún momento desorientado. El mundo ha cambiado y por lo tanto quien no se desorienta un poco por el cambio del mundo es que es insensible, y por otra parte, digámoslo ya claramente y sobre todo a petición o a propuesta de, creo que se llama Nuria, de una chica que lo planteó la semana pasada. Los mayores, los adultos han dicho una gran cantidad de tonterías, algunas que las creen y otras que no las creen. La primera forma de relacionarse un adulto con un adolescente o con un joven es confesar que ha sido masacrado durante su infancia, adolescencia y juventud por diversas fuerzas sociales que van
desde los sectores conservadores de la Iglesia Católica hasta la pornografía comercial, confesar que se sabe muy poco y estar dispuesto, si es preciso, simplemente decir, hijo o querido amigo o amiga, no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a discutirlo entre nosotros. Ya. Es lógico que haya un desconcierto. Perdóname, estoy viendo, has aludido a la Iglesia Católica. Yo soy católica practicante. Pero he dicho sectores Sí, conservadores. sectores conservadores, pero que no hay nadie aquí que a lo mejor pueda defenderse de ese tema. Vamos, yo soy católica practicante y trato a través de mis experiencias, de lo que yo creo que es bueno, poner a mis hijos por esa vía. Me parece, y luego tendrán que elegir ellos. Pero que a mí me gusta que cuando nombremos a gente que esté aquí, que se pueda defender y que pueda de alguna manera... María ha dicho que hablaría desde su piel de madre, sí. Y yo, aunque sea sociólogo, estoy dispuesto a hablar desde mi piel de persona. Y a mí no me gusta... pero padre eres. Perdón, sí, pero que dice que no de padre, que no, a mí no me gustaría contaros las veces que tenía que confesarme de pequeñito por aquellas cosas extrañas que me decían de pensamientos impuros. Algunos pensamientos impuros fueron exactamente el descubrimiento de la primavera. Y me gustaría contárselo a Pablo, a quien aprendí a respetar y a valorar su derecho a no ser molestado en el programa anterior. Volvía yo de unos ejercicios espirituales, había bajado del tranvía y aquí que vi paseando por delante de mí a una joven gitana hermosísima que podía tener mi misma edad, 12, 13, 14 años. Me quedé fascinado por el balanceo de sus caderas y fui a confesarme. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Qué cosa tan horrible arrepentirse, llegar a dudar de los propios signos, no ya de la naturaleza o de una animalidad o de cosas narices, sino de la primavera, de la hermosura, etc. Entonces pienso que los de mi generación han sido machacados y triturados, en primer lugar, y he dicho que eran por varios discursantes, en primer lugar por los sectores conservadores de la Iglesia Católica. No confundir ni con el mensaje de Jesús de Nazaret, ni con las personas que se juegan la vida en Centroamérica o con las personas que defienden una opción liberal. Y hemos sido machacados por algunos supuestos apóstoles de una revolución sexual inequívocamente machista y que confundía la sexualidad y el placer con la cantidad, que negaban el lado afectivo, y esto es algo que me hace entender bastante, aunque discrepe yo no veo tan claras las divisiones entre dos sectores de jóvenes. Entonces hemos sido machacados por aquellos que nos decían concretamente que la sexualidad era como un vaso de agua, que había que bebérselo, que no importaba para nada, o que cuantas más mejor. Y pienso concretamente que hemos sido muy mareados por todo esto y que lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la generación joven para decir, hasta aquí hemos llegado nosotros, hasta aquí hemos podido aprender, hasta aquí nos hemos equivocado. Entonces quiero que no cometas los mismos errores a menos que quieras, porque el respeto de los hijos y de los adolescentes a cometer errores hay que mantenerlo. Una última pregunta por mi parte, antes de pasar a los 39, que tienen muchas cosas que decir. El lenguaje es importante, ¿no? Porque esta noche nos vamos a encontrar... Ustedes saben que se habla diferente en las casas cuando uno habla de las cosas relacionadas con el sexo que como hablamos, por ejemplo, en televisión. Yo pretendo, siempre lo digo, en un programa de estas características, les pido a todos, hablad como habláis en casa. Ya comprendo que a lo mejor eso puede herir alguna susceptibilidad. Vamos, quiero decir que puede haber gente que se sienta molesta con algunas de las palabras. Pero antes me decía Josep Vicent Márquez exactamente eso, ¿no? Hay que hablar del lenguaje, o sea, para entendernos, hay que hablar en plata, al pan pan y al vino vino, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tampoco sabemos exactamente cuál es el pan y cuál es el vino. Realmente nosotros nos hemos encontrado con un gran silencio, porque he hablado de las formas de masacrar, pero una de ellas era el silencio. Con una prensa, unas novelas, por ejemplo, de Corín Tellado, en la cual evanesce, de repente desaparece, el chico hace algo grosero, pero que no se sabe lo que es, el silencio como una forma de no lenguaje. En segundo lugar, el lenguaje técnico, que es absolutamente poco conexo con la realidad, o que incluso, a pesar de que la mayoría de la población no ha pasado por el latín, dice cosas como felacio y cunilingus y cosas de estas. Y luego el lenguaje de la calle, que no es de la calle, es de la taberna machista, que es un lenguaje cargado de desprecio a la mujer, de desprecio a la propia relación sexual. Yo pienso, Mercedes, que cada pareja, y cuando hablo de pareja no hablo necesariamente de una relación indefinida o permanente, sino cada vez que dos personas se encuentran con un poco de afecto y con un poco de deseo,
Entonces deben inventar su propio lenguaje, tantear el lenguaje del otro. Y es, por supuesto, un problema que tendremos siempre pendiente. Muchas gracias. Vamos a vosotros, que el otro día no pudisteis intervenir. ¿Cuáles son las personas que ahora quieren en este primer momento intervenir? Por ejemplo, Rosa María. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él en lo que antes estábamos cohibidos en todos los sentidos, pero es que prefiero aquello a no a la libertad que tienen ahora. Es que ahora continuamente ves a un chico que se conoce a una chica y con 13 años, pues me ha acostado con él tranquilamente y ya me he cansado de él a la semana. O sea, eso es que yo no lo veo normal. ¿Pero tú eso lo ves que pasa? ¿Qué pasa? Que las crías con un uniforme de colegio las ves hablando en una esquina que ha salido con un chico 3 días y que al cuarto ya se ha cansado de ello. Eso no es normal tampoco. Yo creo que el doctor me está diciendo no por abajo, como que eso no es así. Vamos a ver, un segundo. Eso es así, eso pasa. Los adultos, sobre todo los padres, tenemos un gran temor a dos elementos del aprendizaje de nuestros hijos, que es el mundo de la sexualidad fundamentalmente y actualmente el mundo de la posibilidad de caer en la droga. Es decir, nos parece muy interesante, sin embargo, que vayan aprendiendo en otros aspectos de su vida, que se vayan desarrollando en el deporte, en el esquí, en el alpinismo, en cosas que incluso tienen bastante riesgo, como la vela, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el aprendizaje en una tarea tan importante de su vida como es el afecto y la sexualidad nos parece altísimamente peligroso. Y entonces deformamos la realidad haciendo que, imaginando que esa nueva generación es enormemente más erotizada, con una liberalidad sexual muchísimo más grande que la que teníamos nosotros. Pero nuestros padres pensaban exactamente lo mismo de nosotros cuando nosotros teníamos 16 años, exactamente lo mismo. Y luego esto cuenta con la colaboración de los jóvenes, que pensando que hacen una revolución, dicen que sí, que efectivamente son distintos que los anteriores, porque cada nueva generación quiere afirmar su personalidad. Entonces, cogidos entre el temor de los que tenemos 40 y tantos años y el deseo de revolución de los que tienen 16, pues se crea una especie de teoría de la revolución sexual que no ha existido ni va a existir. Nos comportamos, los jóvenes de hoy se comportan muy parecidos a como nos comportábamos nosotros. Y nosotros nos comportábamos bastante parecido a la generación anterior, salvo en algunas cosas. Por ejemplo, el aprendizaje sexual de nuestras madres, de las que tienen en este momento 70 años, generalmente se realizaba, no en todos los casos, muchas mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, por supuesto, y seguirán llegando en el futuro, pero cuando se realizaba el aprendizaje sexual, generalmente se hacía con aquel varón que le iba a llevar al altar, y generalmente cuando ya estaban hechas las proclamas. Presionaba un poquito más el varón y le decía, pero mujer, vamos a estrenarnos ya, que es para mañana la boda. ¿De acuerdo? La generación nuestra no. La generación de los que tenemos 40 y tantos años ya tuvimos experiencias sexuales con chicas que no fueron la mujer con la que nos casamos. Y tuvimos unas cuantas experiencias sexuales. ¿Por qué? Porque se ha adelantado. Siempre ha habido y siempre habrá. Siempre habrá. Y la nueva generación se comporta de la misma forma. No. Empiezan. Sí. Todas las estadísticas nos muestran que esa temida revolución sexual, ese gran temor que tenemos los adultos al comportamiento desordenado de los jóvenes, no se ha producido. Yo creo que sí. Bueno, he dicho eso porque lo he oído comentar delante en la tienda, las crías comprando y dice, hoy sales con fulanito. Dice, uy, que vaya, me he cansado de él. Pero una cosa, Rosa María, por favor. Pero no salir con él. Una cosa es salir con fulanito. Te has acostado con él, le dijo claramente. ¿En la tienda? Estaban comprando unos caramelos en un sitio de frutos secos. Y le dijo, oye, ¿te has acostado con fulano? Y le dijo, sí. Dice, pero no me gusta y le he dejado. O sea, crías con uniforme de colegio estaban, ¿eh? Ya ve, doctor. Con uniforme. Si me ha gustado, peor sería que continuase con él. Pero vamos, es que es uno de mis hijas, es mi hija, o es hija de una sobrina mía, la pegó un tortazo. Ole, Le digo, pero bueno. Ole, la pego un tortazo. Mira tú, aquí sale la madre. ¿De qué valdrá un tortazo? Pregunto yo. Bueno, pues puede ser que sea la raza, pero por lo menos algo, es que no tienen respeto a nada. Yo lo que veo es el respeto que no tienen a nada, o sea, ni hablar ni nada. Es que les oyes hablar y no tienen ningún respeto. Todo lo dan ya por hecho, por sabido, todo, eso ya, todo. Pero si llevamos casados 40 años y no tenemos todavía ni idea de lo que son las cosas. Y yo les oí hablar el otro día y decía, pero bueno, si es que saben más que nosotros. A lo mejor Eso sí. es lo que te duele. No, que me duele, no me duele. Ahí está el problema. Un momento, porque vamos, Rosa María, perdonad, vamos a hacer el primer alto para la publicidad. Y inmediatamente después daremos la palabra a varias personas que lo han pedido. Hasta ahora mismo. La palabra la tiene en este caso. ¿Tu nombre me das, por favor? Porque sí. Sí, yo creo que una ¿Te llamas Silvia y cuál es tu profesión? pedagoga.
estudiante de pedagogía. Vamos. Un aspecto fundamental, creo yo, en la educación sexual de los padres es que tendría que haber un asesoramiento, una orientación por parte de profesionales, especialistas como orientadores familiares, que están en los equipos multiprofesionales, en colegios, para que esta percepción de esta información sexual no sea deformada por parte de los hijos. Porque hoy se dice que sabemos mucho sexo, que somos muy liberales, pero que yo creo que se repiten los esquemas de esa información que hemos recibido desde pequeños en el subconsciente y que vamos a seguir repitiéndola en el futuro. Por tanto, nadie nos enseña a ser padres, a formar a los hijos. Entonces, yo creo que eso sería un aspecto fundamental. ¿Tú tienes hijos, Silvia? Yo no, yo soy estudiante. Bueno, pero no. O sea, dices un no como si pues no, un no. Y es que no aprendes, pero aprendes pues como cuando tienes un niño pequeño, no lo sabes ni por dónde agarrar, y vas aprendiendo. Y es poco a poco, porque la vida no se plantea el problema del sexo cuando nace el niño, es más adelante, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando un poco de los padres y parecemos bobos, los padres. No sabemos nada y de repente nuestros hijos dicen, mamá, aprende esto que... No, los padres no somos bobos. Vivimos una historia, a unos les dan una formación, a otros otra, y yo te aseguro que, salvo excepciones de gente que no tenga una responsabilidad con sus hijos, nadie quiere hacerlo mal aunque nos equivoquemos. Pero nadie sabe nada. Esto es todavía una cuestión abierta a la claro, sexualidad. que son razones, pero hay cosas también más importantes, que estamos de sexo por todos los lados a todas horas. Oye, pero hoy hablamos de sexo, claro. que sí, que oye, que nos vamos a centrar en eso, majo. Pero... Digo. Hombre, claro que sí, navarra soy, orgullosa estoy. Y madrileña también, por supuesto. Pero que es algo que da la sensación aquí cuando habláis todos, que salís aquí, que los padres parecen bobos, hijos. Que no es así. Bueno, habrá tiempo, María, habrá tiempo. No, claro, no te enfades tan pronto. No, si no me enfado, habrá tiempo. Enfadar no tengo motivo. Vamos a ver, había pedido, aquí delante habías pedido, ¿no, Pilar, la palabra? Y después tú, una detrás de otra, por favor. Yo quería decir que estoy de acuerdo totalmente con el doctor en que los jóvenes tienen actualmente los mismos problemas que teníamos nosotros. Lo que pasa es que tienen a su favor una cosa que no teníamos nosotros. Y es que tienen unos medios a su alcance que cuando nosotros éramos de su edad, pues a lo mejor el chico no iba a la farmacia y silbaba, tal, y simulaba para comprar. Y hoy directamente van a la farmacia y lo compran, pero vamos, con toda libertad. Pero los problemas los tienen igual que nosotros. Quieran ellos reconocerlo o no. A ver. Hola, soy Carmen. Pues no hay embarazos. Carmen. Madre mía, con toda la información. Hay embarazos. ¿Están informados? Hay embarazos. Ese es otro de los temas que vamos a tratar esta noche, el número muy elevado de embarazos. Pero adelante, Carmen. En la línea de María, me parece más bien, que además de esa información, influirles con un poco de moral. ¿No se oye? Sí, sigue, Carmen. Influirles con un poco de moral, que es que creo que les falta un poco de moralidad a la juventud. Porque yo veo espectáculos en el metro... Depende de lo que se mame en casa. Un momentito. Yo es que veo espectáculos en el metro que de verdad es que son deplorables. Y te voy a decir que también los medios de comunicación tienen obligación, como en sanidad, como en muchísimas cosas, como en cultura, de darle a la gente joven las cosas como deben de dársela. Y yo, por ejemplo, el otro día cuando hablabais del Pónselo Póntelo, con los 600 millones que ha costado la campaña, yo no le digo nada a la señora ministra. Ella considera esto, lo hace muy bien, pero quiero ver otras opciones también en el escenario de la televisión. El que quiera la abstinencia, el que quiera la píldora, el que quiera ponerse un corcho, lo que quiera. Lo que quiera. María. Pero no solo una parte de la sociedad. Este país es pluralista y hay mucha gente que representar. El doctor Gurrea. Sin ninguna duda. Y yo creo que hay que decir claro con María que, señores, esto del sexo no es de ahora mismo, esto es desde Adán y Eva. Y que para aprender del sexo no hace falta ir a la universidad, por favor. Entonces esto de hacernos los tontos, los padres, creo que tiene poco sentido. En segundo lugar, los jóvenes tienen bastantes más conocimientos, sí. De ninguna cosa se aprende absolutamente todo, pero esos conocimientos no les sirven para evitar los embarazos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidades de prever el futuro, que es otro problema. El tema no es de conocimientos ni de información, es de prever el futuro. Y claro que a los jóvenes les tenemos que dar bastante más moral, pero es que esta sociedad que nosotros estamos haciendo los adultos, de la que copian los jóvenes no están inventando nada, copian, como nosotros copiamos, y aprendemos como los monos, copiando.
fundamentalmente. Luego elaboramos capacidad de reflexionar, de urdir más, etcétera, etcétera. Pero generalmente copiamos. Y la sociedad que le estamos presentando está llena de moral. En los políticos. Hoy leía que un obispo de California se está aprovechando de las feligresas. Pues es un dato, es solo uno. No quiere decir que la Iglesia no. Tenemos unos políticos que más que estar... Sí, ha tenido que dimitir el obispo de San Diego, creo que es, en concreto. Pero también tenemos una sociedad en que los políticos, veamos el caso italiano, ¿es un espejo en que se pueden mirar los jóvenes? Esos que dicen que están trabajando por el bien público y lo único que se hacen es llenarse los bolsillos de millones. Pues no. Es que eso no lo hacen. Y cuando hablamos de la violencia, y decimos los medios de difusión, pues con todo el respeto, María, pero realmente yo lo que veo en Yugoslavia no lo he visto en ninguna película. Nunca he visto tanta sangre, tanto asesinato, tanta violación y tanto desmadre. Los jóvenes pueden tener confianza en los adultos que estamos creando esas sociedades como lo de Yugoslavia y que nadie en Europa mueve un dedo por menearlo. No, dicen estos adultos están un poco bajaretas. ¿Ya te has enterado no que, son responsables. que vamos a poner ahora un canal porno duro? Van a poner también aquí, o sea, aquí nos adelantamos a las cosas, en eso, pero ahora me gustaría a mí que todos los finos que sois para eso, fuerais para trabajar también, porque a mí hay que demostrarme las cosas en los dos campos. A ver, vamos, ¿Me permite un segundo, señor Marqués, que es que... te llamo señor Marqués, me suena como si fueras Marqués. Y no son buenos tiempos para los marqueses. Vamos a ver, había pedido la palabra. Un momentito, por favor. No sé a qué Mario, o sea, Mario, qué es lo que... Sí, así que eres Mario. ¿Qué es lo que vas a querer decir? Yo tenía una pregunta preparada para ti, en el sentido de los padres. Me la haces y lo enlazo. Yo te la hago y si tiene alguna relación con lo que tú ibas a decir, vale, y si no, pues nada, ¿no? Yo te quería decir si os resulta a vosotros a veces difícil preguntar a vuestros padres porque notáis que les ponéis en apuros. No nos resulta difícil porque les pongamos en apuros. El problema, y ya diciendo un poco lo que quería decir, de acuerdo con el señor Marqués, es un problema generacional. Nuestros padres se han educado en una dictadura, no han tenido posibilidades muchas veces de educarse. Nosotros somos, me dejas un momento, por favor. María. Nosotros somos una generación más culta, que hemos tenido, gracias a Dios, aunque no creo en él, la posibilidad de educarnos, que abogamos por medios de información, de que sean los educadores, los agentes sociales los que nos den una información, y el hijo, por mucho, es que parece que nosotros, nuestras familias, son un desmadre. Nosotros también tenemos familias respetables, porque nosotros practiquemos el sexo con nuestras parejas, no somos ningunos desmadrados. Pero, por ejemplo, en tu caso, tú... En mi caso, yo no he tenido ningún problema. Bueno, mi madre tiene 8 hijos, ¿no? Y entonces, cuando a mí me ve, un poco con lo de la campaña, me ve los preservativos encima de la mesilla, me dice, ¿qué es esto? Y le digo, mira, simplemente para no tener 8 hijos igual que tú. Claro, es el momento en el que mi madre habla conmigo y cuando yo me tengo que marchar por ahí de viaje, mi madre me compra los preservativos y sin ningún problema. ¿Te los compra ella? O me pregunta si necesito dinero para comprarlos. Y es que, ya diciendo un poco con lo que decía María, el hijo, por mucho que me en casa, no tiene que ser el espejo de los padres. El hijo tiene que tener libertad para decir por él mismo. Vamos a ver, el otro lado. ¿Quién ha sido el primero que ha pedido la palabra? No sé, ¿Pablo? Quizás sí, Pablo. Bueno, a mí se me hizo una alusión antes y bueno, me gustaría pues hablar un poco con usted. Usted ha dicho que usted pues un poco vivió frustrado y masacrado por su tiempo, son palabras textuales. Es una pena... No, yo personalmente, mi generación. Personalmente, tu generación. Un momento. No puede generalizar porque, por ejemplo, mi padre y ese señor de ahí dice que, bueno, que la sociedad actual es igual que la anterior. Mi padre pues no vivió masacrado. Es horrible que usted se tuviese que ir a confesar por mirar a una chica, a lo mejor pues o malinterpretó los consejos que le daban sus padres o sus padres pues no habían recibido una educación para poderle transmitir a usted. Me gustaría un poco señalar aquí como usted ha sido el que ha sacado esta campaña, me gustaría, bueno, señalar un poco unos puntos. Aquí no se ve nada de ningún tipo de educación, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero es vital para el sexo, no basta una mera información. Aquí, de todas formas, la información que se me da, bueno, se habla de los distintos grupos de actividad sexual,
perfecto, lo veo muy bien. Lo que pasa es que no se especifican cuáles son los grupos de riesgos. ¿Es menos importante esta información? También se habla aquí de los métodos naturales. Se les critica muy duramente, me parece fenomenal, porque son muy criticables. Pero, por ejemplo, sale aquí un preservativo y sale, pues, con los dedos así, puestos así como sale como el eficaz, o sea, que no tiene ningún fallo. Y no he visto aquí ningún fallo para el preservativo. ¿Es que no tiene fallos de verdad o es que se nos está ocultando esta información? Y porque también aquí salió una homologación sanitaria para los preservativos. Supongo que ustedes lo conocerán porque, pues claro, son entendidos en el tema. Yo pues lo he conocido hace poco y todo esto. Y aquí dice, esto salió un año después, si quiere luego se lo paso para que lo vea, pero supongo que lo conocerá. Dice que un año después de salir la campaña se establecen las medidas de seguridad para los preservativos, y habían preservativos en el mercado que, según esta campaña, pues no cumplían las reglas de sanidad. Me gustaría, esto es muy importante, o sea, esto es muy grave, porque me gustaría saber si la información la ven ustedes, si con esta información creen ustedes que nos basta o por qué nos ocultan estas cosas, esto que he estado diciendo. Sí, sí, adelante. Bueno, yo había pedido la palabra porque cuando una amable participante ha hablado de que faltaba moralidad, yo pienso que efectivamente en toda actividad humana hace falta aquello que sea moralidad o que otros preferimos llamarle ética, desde que algunos monopolizan un tanto la palabra moral. Y yo espero que haya ocasión de hablar de ética y sexualidad, y yo tengo pues quizá mis 10 mandamientos particulares o mis 10 consejos que pueden ser tan bobos a lo mejor como aquello de no se te ocurra ligar con una persona que es la mejor amiga de tu amigo, cosa que hacen las personas en las mejores familias o cosas de esas. Pero en fin, o aquello de, bueno, pues aquello de que si después de eso no quieres verla, por lo menos llámale y pregúntale cómo está, y cosas de estas que me parecen tan importantes como todas estas abstracciones de otras cosas. Y yo soy un moralista, lo que pasa es que quizás soy un moralista de izquierda, raro, lo que sea, y me gustaría que hubiera después de esta reunión algún punto de común con vosotros. Pero claro, iba a hacerle una broma a nuestro querido amigo el doctor Gurrea, decirle, hombre, si los jóvenes tienen que prever el futuro, creo que falta aquí Rappel o alguien. No creo que realmente pedirle en un momento a la gente. Pero en fin, ahora me he quedado un tanto desconcertado. Yo antes, Pablo, con toda sinceridad, te había tendido una mano que te la tendí la semana pasada, cuando me impresionó el que alguien, es decir, hubiera violentado de alguna manera tu conciencia, tu sensibilidad, etcétera. Y yo he querido decir que yo fui violentado en mi sensibilidad, que yo fui perturbado en mi legítimo derecho a llegar a la sexualidad a través de esto por una serie de personas, no por mis padres. No, ya, bueno... Perdona, yo antes no te he interrumpido. No te he interrumpido, por favor. Yo fui, no por mis padres, sino por los padres de la Compañía de Jesús, concretamente. Debo decirte que como tú no estabas allí, la interpretación correcta de lo que decían los padres jesuitas creo que me corresponde a mí. Yo celebro mucho que tu padre y que otras personas que pasaron también la dictadura franquista no experimentaran ninguna intromisión de Franco. Basta con leer los textos de Franco para saber que Franco tenía sólidas convicciones en materia de sexualidad que impuso indirecta a los españoles, o a través del pacto. Si no hubierais sacado el tema del franquismo, no lo sacaría yo. No le hemos sacado. No, perdón. ¿Se habla usted? No, perdón. No, vamos a ver. Iba por María, pero me han dicho que mira al público y a veces me arma un poco de lío. Bueno, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Querido Pablo, es decir, yo no soy responsable de ninguna campaña. Soy una persona que tuvo el honor de ser llamado por el Consejo de la Juventud y encontrar que había una coincidencia, rompiendo una división generacional que no tiene sentido, como quizá tampoco tiene sentido la división heredada del programa anterior entre unos jóvenes y otros. Yo empezaría otra vez por lo que María había dicho. María ha hablado de la felicidad y espero que efectivamente existan diversas formas de llegar a la felicidad, pero en este momento que yo me haga responsable, que cualquiera se haga responsable de las deficiencias técnicas que tú has señalado, con una vocación para la defensa del consumidor que yo aprecio y respeto, no creo que sea esta la cuestión. Hablemos de los problemas, de cómo se siente un joven. Antes he intentado hablar de cómo me sentía yo antes, etcétera. Perdón. Quería decir una cosa, os lo he dicho antes, pero lo recuerdo para nuestros espectadores para que no se llamen a engaño. El programa Queremos Saber considera que lo que se habló la semana pasada, que fue la campaña del póntelo, ya está hablado.
Es decir, yo lo que os ruego, y os lo he dicho antes, es que a ser posible, por favor, no volvamos a sacar el tema de si el preservativo, si sí, si no, si es seguro, si no es seguro. Creo que quedó suficientemente claro la semana pasada para ustedes ya en otras ocasiones desde este programa. Tanto la OMS como la Organización Mundial de la Salud como la ONU lo recomienda como lo más eficaz para luchar contra los embarazos no deseados y contra las enfermedades de transmisión sexual, concretamente el SIDA. Nosotros ni ponemos ni quitamos y desde luego el tema queda, digamos, zanjado porque ya lo hemos tratado mucho. Vamos a hablar hoy de la sexualidad de los jóvenes, poner encima de la mesa todas las preguntas que queráis y todas las padres, es decir, padres y adolescentes y jóvenes, pero os pido por favor que no volvamos atrás porque es que ya de verdad está más que tratado. Perdona, Mercedes, entonces, es que he puesto dos preguntas encima de la mesa que no estaba hablando de campaña, estoy hablando de información y he puesto dos preguntas. Si esa información se nos suprime, ¿por qué se nos suprime? Pero es que yo creo que el señor Marqués no es la persona que ha suprimido nada. Quiero decir, en todo como caso... es uno de los que ha organizado, alguien tendrá que ser responsable. Creo que tu reclamación es al Consejo de la Juventud, entidad representativa de los jóvenes, en la cual yo no voto, y por otra parte, eso sí, como defensa de cualquier cosa, en cualquier campaña no se puede contar todo. Has de optar entre hablar de unas cosas y no de otras. Y pienso que una próxima campaña del Consejo, orientada por ti, puede resolver mejor esas cosas. Vamos a ver. Sí, Carlos, que habías pedido la palabra. ¿Quién más había pedido? José Manuel también había pedido la palabra. Y tú, 3 personas y luego ya pasamos al otro bando. Yo creo que tampoco importa si se ha vivido una dictadura o no. Para empezar, yo no tengo narices para hablar de una cosa que no he vivido y que tú seguro que tampoco, y no vas a decir que Franco se metía no sé dónde porque no lo sabes y no está escrito en los libros tampoco. Y entonces yo creo que da igual cómo se haya empezado en el sexo, si bien o mal, porque al final los padres habrán llegado a la verdad seguro y lo transmitirán lo mejor que puedan. Es decir, la verdad solo es una en la sexualidad y lo que quiero decir es que se empiece como se empiece, se va a llegar a eso. Los padres tardarán 20, 30 años, pero lo transmitirán lo mejor que puedan. Israel, aquí delante, por favor, en la primera fila. Sí, con la chaqueta verde. Sí. Hola, buenas noches. Yo lo quería decir a María Hostil, lo primero, que Franco no se metía, la gente se iba a ver el último tango en París a Francia. María, por favor. Si eso es libertad, no, yo lo único que os pido si eso es libertad, me parece que eso no es libertad sexual. Lo primero, y lo segundo, defender un poco aquí a los jóvenes, ¿no? Porque estamos quedando como auténticos depravados. O sea que con 13 años la gente se acuesta, o sea, eso es mentira, pero de los pies a la cabeza. Porque lo primero, los niños con 13 años se están tonteando, como decía el doctor, como se tonteaba hace 50 años. Y es que luego, lo segundo, con 21, no nos creamos que vas a un bar, le dices a una tía, oye, ¿te quieres acostar conmigo? Y se acuesta contigo. Es que es mentira, o sea, la gente sigue teniendo moral y lo segundo, que no nos acostamos con el primero que pillamos. Eso está clarísimo, vamos. Sí, sí, adelante. Sí, no, una frase muy pequeña, porque este chico... ¿Cómo te llamas, hijo? Mario. Pues has dicho lo de... Porque Franco, la dictadura y tal. Mira, ni Franco le influyó a mi madre para educarme a mí, ni doña Matilde a mí para mis hijos. Pero durante la época de Franco, eso lo tengo el sexo más era tabú. claro que el agua. El sexo era tabú, dirás que no. Eso lo tengo más claro que el agua. Entonces no entiendo por qué os metéis con doña Matilde. No, vamos a ver. Estaba ella defendiendo. Con todos los respetos a doña Matilde. No, yo solamente quiero decir una cosa, si es que tiene algún sentido que la persona que ocupa este lugar, que es la moderadora del debate, pueda decir algo. Y es que Franco ha muerto hace muchos años. En España la dictadura ya no existe hace muchos años, gracias a Dios, y vivimos en un sistema que nada tiene que ver. Vamos a dejar a Franco de lado, por favor. Ya olvidémonos de él si no os importa, ¿no? Porque yo creo que ya sois demasiado jóvenes para estar hablando. A mí es que me parece que los problemas son otros en este momento, ¿no? Vamos a ver. Sí, un segundo, José Manuel, que después voy contigo. Nuria, y después al otro lado, Susan, que había pedido la palabra. Adelante, Nuria. No seré yo quien saque el nombre de un dictador en este programa. No sé yo. No, por favor, no, por favor, no es el tema. De verdad, me duele que haya aquí jóvenes que aplaudan, perdón un momento, que aplaudan intervenciones donde se pide aquí responsabilidad de los jóvenes como si solamente nos dedicáramos a la actividad sexual, a la sexualidad o al sexo. Me duele que se diga que los jóvenes estamos emperados en ansiedad y no hacemos nada más. Mire, perdónenme, los jóvenes de este país somos los jóvenes más responsables después de muchas generaciones. Somos jóvenes capaces de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Somos jóvenes capaces de implicarnos en esta sociedad. Somos jóvenes capaces de organizar campañas como estas, organizadas por jóvenes, por organizaciones juveniles, sindicales, políticas, de estudiantes, de mujeres y religiosas, todas. Todas ellas. Todas las que pertenecen al Consejo de la Juventud de España. Todas ellas organizan esta campaña. Me duele de verdad esto. Y los padres no son tontos. Claro que los padres no son tontos. Pero sí hay que reconocer que, bueno, no estoy de acuerdo con el señor ginecólogo. Yo creo que, y no conozco otra parte de la historia, conozco la mía, pero puedo hablar con mi madre y con mi padre y puedo...
sí son generaciones diferentes, porque han vivido situaciones diferentes, porque tenemos diferentes inquietudes, diferentes proyectos, diferentes sueños. Sí, es cierto. Y es difícil. Yo sé que a los padres les tiene que costar. Joder, le tiene que dar corte hablarle a su hijo de sexo. Claro que sí. Y estoy convencida que mi abuela le habló de forma muy diferente a mi madre de sexo. Si le habló, de como mi madre me habla a mí. Y posiblemente también será muy diferente de como yo le hable a mi hija o a mi hijo. Pero porque es otra realidad social y hay que aceptarlo. Pero por favor, los jóvenes de este país somos jóvenes comprometidos. Y porque estáis aquí lo estáis demostrando. Y porque estamos aquí lo estamos demostrando. No aplaudamos nunca intervenciones que digan que los jóvenes de este país, nosotros no somos responsables o no tenemos otras inquietudes. Somos responsables y tenemos muchísimas inquietudes y luchamos por ellas. Y luchamos por lo que queremos. Y tenemos nuestra ética. Perdonad, no me interrumpáis. Perdonad, no me interrumpáis. Y tenemos nuestra ética, nuestros valores. Y esos los defendemos, nada más. Siguiente corte para el segundo bloque de publicidad de este programa. Hasta ahora mismo. Vamos ya, vamos con los temas más concretos de la noche, que van a ser varios. El primero de ellos podríamos decir que sería esa angustia que tienen los padres, ¿no? Muchos de ustedes que nos están viendo y que muchas veces dicen, ¿cómo haría yo para enterarme de si mi hijo o mi hija se ha acostado ya con su novio? Esa pregunta, doctor, es muy común. Ese desasosiego lo tienen los padres, ¿a que sí? Usted lo vive diariamente. Sí, y yo diría que los padres realmente, los varones se enteran muy poco, pero las madres saben cuándo su hija ha tenido la primera relación y no lo saben tampoco por una comunicación verbal, sino porque sienten que algo ha cambiado en su hija y que ha tenido la primera relación. Y probablemente sería mejor adelantarse a los acontecimientos, pero si llega en ese momento en que ya le ha pillado un poco el toro, debe hablar con su hija con claridad y con sinceridad. Y debe decirle que no le hace ninguna gracia que se acueste con el novio, no tiene que hacerse la progre, la moderna, no le hace ninguna gracia. Pero sabe que no puede impedirlo y que prefiere que tome la píldora o que use un método anticonceptivo adecuado a que venga embarazada a casa. Claro que probablemente el último paso, el que sea sacar la píldora, yo he sacado una aquí, y dársela, sea lo más difícil y lo más duro. Pero llega un momento en que tiene que decírselo y dárselo si quiere preparar a su hija para que no tenga un accidente. Pero doctor, la píldora, usted la trae aquí, la píldora, la famosa píldora. Resulta que si esa hija no tiene una relación estable, como es en muchos casos, es decir, que a lo mejor se ha acostado accidentalmente un día o a lo mejor al cabo de un mes lo vuelve a hacer otro, con ese chico, pero no es una relación de pareja estable. Muchas personas tienen dudas de que eso sea lo positivo, tomar la píldora, porque el crecimiento además todavía no es total, porque, en fin, estamos jugando con hormonas. Hay muchas dudas sobre eso. Hay temores infundados en muchos casos. Las chicas no tienen relaciones con cualquiera, como se ha dicho aquí. Tienen relaciones con su chico. Y tienen relaciones con su chico después de un tiempo largo de preparación. A menudo de por lo menos de 6 meses o un año, y a veces más tiempo. No van a tener unas relaciones con cualquiera, ni muchísimo menos, sino con ese chico con el que han hecho todo el aprendizaje de la sexualidad, es con el que van a ensayar esa primera relación. Y entonces ahí necesita toda la protección anticonceptiva que podamos darle. Y eso es absolutamente normal. Dígame una cosa, doctor. Cuando, por ejemplo, llega una chica a su consulta, una chica joven, de 16, 17 años, pongamos por caso, y le dice, doctor, todavía no me he acostado con mi novio, pero estoy pensando en hacerlo. Deme un consejo, porque la gente pregunta así, ¿qué hago? Porque a lo mejor no se atreve a preguntárselo a su madre o a su padre o a quien sea, ¿no? ¿Usted qué le dice? ¿Le recomienda un anticonceptivo o le dice, piénsatelo 2 veces? No, le digo, toma la píldora y tú sabrás cuándo tendrás que empezar a tomarla. Y ella va a saber cuál es el momento de empezar a tomarla, porque eso quiere decir que es una menor suficientemente madura y suficientemente responsable. Ya. Y vas a ver en el momento en que las cosas se han puesto al rojo vivo. Y lo siguiente es, después de todo menos, es todo más. Y ella sabe que en ese momento tienen que estar precavida y tiene que tener esa seguridad absoluta y esa tranquilidad. Una cosa, hay que recomendar a las personas jóvenes que acudan al ginecólogo pronto, es decir, ¿esa visita al ginecólogo puede evitar muchos problemas posteriores? Ginecólogo o ginecóloga, quiero decir, no estoy diciendo ginecólogo genérico. Sí, no quiero hacer gremialismo, pero tampoco es cuestión de medicalizar toda la relación afectiva y amorosa, pero probablemente llega un momento en que tienen que acudir al ginecólogo, precisamente en ese momento en que es inminente la relación. Y probablemente es un momento en que el ginecólogo también puede asociar un poco a la madre, porque dice, ¿y qué pinta la madre o los padres en toda esta relación? Muchas veces las hijas piensan que la madre va a desaprobar totalmente esas relaciones y no le va a prestar ningún apoyo. Eso es totalmente falso. La madre, aunque ya sé que las chicas de 16 y 17 años que estarán en este momento viendo dirán, no, eso es imposible, mi madre me mata, es mentira. Tu madre no te mata, tu madre te entiende y te comprende, porque esa madre
Hace 40 años preguntaba un sociólogo americano a los estudiantes de 17 y 18 años en una universidad americana a ver si les parecía bien las relaciones prematrimoniales. Y decían que por supuesto que sí. Y a continuación les preguntaba que si dentro de 20 años, cuando tuvieran hijas, les parecería bien que sus hijas tuvieran relaciones prematrimoniales. Y dijeron, por supuesto que no. Siendo los jóvenes, como ha dicho esta chica antes, y siendo la especie humana tan variable a lo largo del tiempo y probablemente nos vamos haciendo poco a poco conservadores, yo creo que los jóvenes que hoy en día entienden una forma de su relación probablemente sean tan conservadores como sus padres cuando tengan hijos. ¿Le ha pasado a usted que los más progres del mundo, cuando se trata de sus hijos, y no te quiero ni contar si son las hijas, se convierten en los más carcas del mundo? Claro. Ajá. Ya. Claro. ¿Puedo hacer una pequeña protesta? Es decir, bueno, quizá esto sea una norma general, pero estamos tratando de proponer soluciones para todo el mundo. Y yo tengo la esperanza de que el mundo progrese, yo tengo la esperanza de que no todo el mundo sea tan carca como su padre cuando llegue a los 40 años. Y yo estoy convencido de que a pesar de que la vida humana es maravillosa y tiene grandes posibilidades, la estamos estropeando por una serie de cosas que hemos heredado desde hace mucho tiempo. Y yo espero no ser más carca dentro de 10 años que antes. Espero no entrar en ningún tipo de idea de moda, sea una moda conservadora o sea una moda progre. Espero que mi compromiso con la libertad en muchos aspectos y por lo tanto en el sentimental y el sexual siga adelante, con hijos, con nietos o aunque me quede más solo que la una. Entonces no neguemos esa posibilidad. ¿No? Y entonces me gustaría de todas las maneras que no dejásemos fuera a aquellas personas que no sé si os parecerá bien o os parecerá mal, pero que no tienen relaciones pensadas después de 6 meses de maduración. Y da lo mismo, yo espero que la relación sea una relación en la que la sexualidad se vaya decantando, porque efectivamente la sexualidad entendida como parece que la entiende todo el mundo, no yo, entendida como el coito no es una cosa que aparece de la noche a la mañana, pero bueno, me parece concretamente que existen más fenómenos como son el deseo de agradar a un chico que te ha caído bien, el momento en que una chica quizá desorientada piensa que si no se acuesta con otro, entonces con un chico, entonces no va a quedar aceptada, etcétera. Todo esto que sigue existiendo, y es que las chicas cambian, dan sexo por afecto y los chicos fingen o dan afecto por sexo. Mientras exista esto, pienso que otras soluciones, con ese X% de fallos que tenga el preservativo, otras soluciones como el preservativo deben de existir. Y deben de existir, por otra parte, porque yo, al menos, y no como opinión mía, sino como solidario con las críticas que científicas de orientación feminista han hecho, entonces tengo ciertas reservas respecto a la idea de someter el cuerpo de la mujer a una influencia externa como la de la píldora. No quiero discutir contigo, que sabes mucho más que esto, en cuestiones concretas, pero me hago solidario con la idea de que esto de que la carga de las modificaciones pese sobre la mujer, que sea la mujer la que tome la píldora, es una cosa que por astucia, por no fiarse del tío, se puede aceptar, pero que como broma es una broma bastante fuerte. Vamos a ver, habíais pedido la palabra varios, pero a mí hay una pregunta, Lucía, que me gustaría hacerte a ti directamente. ¿Tú crees que la primera vez, o sea, lo que se entiende por primera vez, es distinto, diferente para un chico que para una chica? ¿Dirías? Yo creo que sí. Pero yo creo que sí en el sentido de que para una chica la primera vez la va a marcar más. A mí me da la sensación, ¿no? Entonces...